Quiero traer con ustedes esta noche el tema hijos de la promesa. Y espero en el Señor que usted y yo creamos que somos hijos de la promesa, porque eso es lo que vamos a aprender. Hemos estado hablando sobre la diferencia de los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿cierto? No todos somos hijos de Dios, como ya lo dijo Jesús, ¿verdad? Y obviamente no todos son hijos del diablo. Entonces, cuando Jesús se enfrentó a los fariseos, cuando Jesús se enfrentó a los religiosos, ¿verdad?, que se sentían que eran hijos de Dios simplemente por ser descendientes de Abraham, Jesús los confronta, ¿verdad?, con su realidad y habla con ellos en Juan capítulo 8, verso 37. Y mira lo que les dice. Dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida o lugar en vosotros. Y ya aprendimos que una de las características de los hijos que no son de Dios son aquellas personas que no reciben la palabra de Dios en su corazón, que no le dan lugar a la palabra de Dios en su vida, que la palabra de Dios para ellos les parece tonterías, les parece locura, les parece puro cuento, pura fábula, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves a una persona que no puede darle lugar a la palabra de Dios en su vida, lo más común es que tienes al frente a un hijo del diablo, que dice aquí Jesús, hasta procuraban matarlo porque la palabra no hallaba lugar en sus corazones. Y entonces dice el versículo 38, oiga estas palabras por favor, porque voy a tratar de explicar lo que Jesús estaba diciendo, porque a veces ni yo lo entendía, y aquí es donde yo decía: Señor, ayúdame a comprender por qué está aquí esto escrito. 8:38 dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros, hablándole a los religiosos, a los judíos, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Si notan aquí, se está hablando de dos padres, ¿cierto? ¿Lo tiene en su Biblia? Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Ahí está el primer padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahí está el segundo padre. Obviamente el Padre al que se refiere Jesús es su Padre, el Padre de las luces, nuestro Dios. Pero el Padre que se refiere en la segunda parte es al diablo, ¿sí? Como lo vemos en el contexto. Pero me llama la atención que Jesús dice: yo hablo lo que ¿qué? Lo que he visto cerca del Padre. En otras palabras, Jesús hablaba, y póngame mucha atención en esto, porque si no ponemos mucha atención a esto nos podemos confundir o no lo podemos entender. Jesús dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Ahora, entienda esto. Imagínese que Jesús, en vez de decir yo hablo lo que he visto cerca del Padre, dijera: yo hablo lo que he oído. A ver si me estoy explicando. ¿Sí? Jesús dice: yo hablo lo que he visto. Pero no es lo mismo decir yo hablo lo que he visto a yo hablo de lo que yo he oído. Entonces, por favor, tengamos cuidado con esto que Jesús nos está enseñando, porque esta es una característica de los hijos de Dios, ¿sí? Los hijos de Dios debemos de tener, escuche bien, el cuidado de hablar de lo que oímos y actuar solo por lo que vemos.
Debemos de tener ese cuidado, ¿ok? Tenga cuidado de hablar de lo que oye y de actuar solo por lo que usted ve. Porque eso fue lo que le dijo a ellos. Ustedes hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea, el Padre Celestial le mostraba a Jesús, ¿verdad?, las cosas, y entonces lo que Jesús veía que su Padre le mostraba, él lo hablaba. Y lo que el padre diablo les mostraba a aquellos religiosos, entonces ellos lo que oían, lo hacían, como dice el versículo ahí. Entonces, cuidado por favor de solamente nosotros estar hablando de lo que oímos. Jesús no dijo eso. Él dice, yo hablo de lo que yo veo, de lo que el Padre me ha mostrado. Si usted y yo no tenemos cuidado de hablar solamente de lo que podemos nosotros realmente presenciar, nos podemos meter en problemas. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Sí? Porque a veces esto da lugar a la calumnia, da lugar a la murmuración en las iglesias o a veces en las familias, ¿verdad? Porque somos muy dados a hablar de lo que alguien por ahí dijo, o lo que alguien por ahí sugirió, o lo que alguien por ahí se imaginó o pensó, pero no somos dados realmente a hablar de lo que nosotros hemos visto. Y Jesús está diciendo, yo hablo de lo que he visto, de lo que el Padre a mí me ha mostrado. De repente, ¿verdad? Por ahí, no, pues fíjate que la tsunamita, oí que la tsunamita andaba con Salomón. ¿Sí? Ah, ¿oíste? Ay, ¿a poco sí? Y comenzar a hablar de algo que nosotros hemos oído. Ay, no, pues que dicen que David se anda metiendo con la hija o con la esposa de otro hombre. Estoy poniendo ejemplos bíblicos para que nadie diga que se la estoy tirando, Porque aunque yo sé que la palabra nos confronta, porque le decía yo a alguien, mira, si la palabra no te confronta, la palabra no está cumpliendo su función. Entonces solamente somos un club social, la iglesia, donde tú llegas y yo te digo, hey, give me 5, chócala, everything is alright, yes, everything is alright. Y todos vivimos a nuestra gadarena gana y nadie hace la voluntad del Señor, pero todo está alright. No, la palabra nos tiene que ir limpiando. La palabra nos tiene que ir purificando. Y la Biblia dice que la palabra es precisamente un espejo a nuestras vidas, donde te paras y entonces ese espejo te va a decir realmente cómo estás. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, por favor, aprendamos lo que Jesús estaba diciendo, porque yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo he leído esto y no me había puesto a pensar que tú nos estás enseñando lo que los hijos de la promesa o los hijos de Dios debemos hacer? No puedo yo hablar simplemente de lo que yo he oído. Tengo que hablar de lo que a mí me consta. Tengo que hablar de lo que yo he visto. ¿Cierto? Porque vuelvo a repetir, me dijeron que David se anda acostando con la esposa de otro hombre. Cuidado, porque hoy en día si tú hablas de algo que no has visto y que simplemente escuchaste, te puedes meter en un problema. Y en un país como en el que estamos, alguien hasta te anda demandando. ¿Se escuchó? ¿Sí? Entonces, por favor, no podemos nosotros tampoco actuar simplemente por lo que vemos a simple vista o hacer un juicio simplemente por lo que vemos a simple vista. Y te lo voy a demostrar aquí con la palabra, cómo Jesús lo está diciendo, porque les dijo a ellos, ¿verdad? Vosotros hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, o sea, lo que el Padre les mostraba a estos hijos de las tinieblas. Entonces ellos actuaban conforme a lo que el padre, Satanás, les mostraba. Entonces no puedo yo actuar simplemente por lo que yo veo a simple vista.
Recuerdo una anécdota de un hombre que estaba viendo la televisión y de repente escuchó que su bebé comenzó a llorar frenéticamente y oyó que el perro le hacía. Tenía un perro dentro de casa, ¿verdad? Un perro pastor alemán, y oyó que el niño comenzó a llorar y el perro comenzó a hacer ruidos extraños así fuertes. Entonces el hombre entró rápidamente al cuarto y entonces miró que el perro venía con sangre en el hocico, ¿sí? Y lo miró y siguió avanzando, y cuando llegó al cuarto encontró que las sábanas donde estaba el niño estaban manchadas de sangre. Entonces él, al ver eso, inmediatamente se regresa, ¿verdad? Toma la escopeta y va en busca del perro para matarlo, porque él, por lo que vio, inmediatamente quiso actuar y matar al perro, pensando que el perro había mordido al niño y por eso el niño estaba llorando. Pero cuando iba en busca del perro, encontró al perro del otro lado de la cama, y el perro tenía precisamente en su hocico una víbora de cascabel que él había matado. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Pero por lo que él había visto a simple vista, estaba actuando arrebatadamente e iba a cometer un grave error. Lo que el perro había hecho era defender a aquel bebé. Obviamente el niño se espantó, el niño lloró, porque el perro, cuando agarró a la víbora y todo aquello, pues obviamente se iba a espantar. ¿Sí me explicó? Pero este hombre, por haber actuado simplemente por lo que miró a simple vista, se iba a equivocar e iba a cometer un grave error. Amados hermanos, por favor, en el nombre de Jesús aprendamos de lo que Jesús decía, de lo que Jesús nos muestra, porque Jesús hablaba solamente lo que había visto, lo que el Padre le mostraba. Él no hablaba solamente de lo que había oído, aunque escúcheme bien, él no tenía problemas de actuar simplemente con lo que había oído, porque él, a diferencia de usted y de mí, él estaba conectado con su Padre en todo momento. El problema con nosotros es que nosotros no siempre estamos oyendo al Padre. El problema con nosotros es que a veces escuchamos voces extrañas. Escuchamos voces que no convienen. Escuchamos a personas que no están conectados con el Padre, que no están conectados con la palabra. Y cuando nosotros entonces hacemos un juicio o actuamos a simple vista por lo que estoy escuchando, estoy yendo en contra de lo que la palabra del Señor me está diciendo que hacía Jesús. ¿Por qué? Porque él hacía lo que el Padre le había mandado solamente, y él hablaba lo que el Padre le mostraba. Juan capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad, ¿qué dice? Del que me envió. ¿Te das cuenta? No puedo yo hacer, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Ojo, según oigo, y lo acabo de explicar, así juzgo. Y dice, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, lo que me agrada a mí. No estaba buscando Jesús su conveniencia. Estoy buscando ¿qué? La voluntad del que me envió, la del Padre. Cuidado, por favor, porque nosotros, si somos personas que estamos de una manera juzgando solamente por lo que oímos, vamos a tener un juicio que no sea justo. ¿Sí? El único que podía juzgar según por lo que oía era Jesús. ¿Por qué? Ya lo dije repetidas veces. Porque él lo escuchaba de su Padre. ¿Sí? ¿A quién estás escuchando tú a la hora de hacer un juicio? ¿A quién escuchamos usted y yo a la hora de actuar? A la hora de tomar una decisión. A la hora de nosotros tomar, ¿por qué no decirlo? Un juicio y decir,
hacer un juicio en cierta circunstancia. ¿A quién estamos escuchando? Jesús me muestra que tenemos que escuchar al Padre, que tenemos que hacer conforme la voluntad del Padre, porque según lo que él oía al Padre, entonces él de esa manera hacía un juicio. En Juan capítulo 12, verso 49, Jesús sigue hablando para que usted muestre cómo él tenía esa comunicación, para que usted entienda cómo tenía esa comunicación con el Padre tan íntima, tan cercana, que usted y yo debemos imitar al Señor. Porque si no hacemos esto, nos vamos a equivocar. Vamos a meternos en varios problemas. Y a veces nosotros queremos hacer cosas que aparentemente son para bien, pero si no las hacemos de la manera correcta, nos vamos a equivocar. Escúcheme bien, tenemos que hacerlo de una forma correcta. Dice Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento, escuche esto, de lo que ¿qué? De lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Cómo está eso de que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar? ¿Qué no es lo mismo? Cuando le digo a alguien, oye, ¿qué acabas de decir? ¿O qué hablaste? ¿No me estoy refiriendo a lo mismo? De acuerdo a la Biblia, no. De hecho, en el original, estas dos palabras son distintas, así como la Biblia aquí lo está haciendo una gran diferencia, ¿verdad? Que el Padre le había dado mandamiento a Jesús de lo que él tenía que decir y de lo que él tenía que hablar. Entonces, escúcheme bien, hay una gran diferencia entre lo que decimos y lo que hablamos. A ver otra vez, hay una gran diferencia entre lo que decimos y lo que hablamos. Otra vez todos, hay una gran diferencia entre lo que decimos y lo que hablamos. ¿Por qué? Porque usted puede decir mucho sin hablar una sola palabra. ¿Cierto? Usted puede decir mucho sin hablar una sola palabra. ¿Por qué? Porque decir tiene que ver con lo que expresamos sin palabras. Y obviamente hablar tiene que ver con lo que nosotros comunicamos con nuestras palabras. Espero que no los esté todos revolviendo. ¿Están bien? ¿Sí? Entonces, yo puedo decir mucho sin decir una sola palabra. ¿Por qué? Porque hemos aprendido anteriormente, ¿verdad? Que nuestras palabras tienen un efecto en las personas que nos escuchan del 7%. Pero el tono de la voz tiene un efecto del 38%. Pero si a ese tono de voz yo le pongo gestos, entonces yo estoy diciendo más cosas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la comunicación no verbal, es decir, mis gestos hacen un efecto del 55% en la persona que está recibiendo ese mensaje. ¿Sí? Es por eso que en muchas ocasiones en el matrimonio se crean problemas porque los hombres somos ásperos. Y dice la pastora, y luego gestudos. Ahora, pero escúcheme bien, si nosotros somos ásperos y somos gestudos y ustedes responden de la misma forma, se va a armar una campaña una batalla campal. Estoy conectado en el inglés diciendo las cosas al revés. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, amados hermanos, Jesús era tan cuidadoso en lo que él hablaba, en lo que él decía, que él no hablaba por hablar. ¿Sí? Los hijos de la promesa, los hijos de luz,
los hijos de Dios como los que estamos aquí, debemos de tener cuidado en lo que hablamos y en lo que decimos, ¿sí? A mí muchas veces mi esposa me dice, bueno, es que tú me hablas así y todo aquello. Lo que pasa es que yo no me veo mi rostro cuando estoy hablando, ¿cierto? Pero tampoco ella se ve el rostro de ella cuando me está hablando a mí. Entonces, ¿qué sucede? Es ahí cuando nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, de Jesús, para que nosotros podamos de alguna manera actuar como hijos de Dios y no hacer mayores problemas en nuestra vida cristiana, ¿sí? Ahora, versículo 39 de Juan 8, donde estábamos hablando. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ¿qué hacían ellos? Simplemente hacían lo que habían oído de su padre el diablo. Pero ya lo dije, Jesús hablaba lo que había visto del Padre, lo que el Padre le había mostrado, y él hacía lo que el Padre le había mandado. Verso 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y dice, no hizo esto Abraham, como diciendo, si ustedes son verdaderos hijos de Abraham, entonces ¿por qué me quieren matar? Abraham no hizo eso. Abraham fue un hombre de fe y fue un hombre, ¿verdad?, que amó obviamente honrar al Señor, aunque pasó por sus procesos, pero él siempre se iba perfeccionando, porque Dios apareció a él y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham se fue santificando, se fue perfeccionando, como ya lo hemos aprendido anteriormente. Pero aquí Jesús está confrontando a estos religiosos, a estos fariseos. ¿Por qué? Porque él, por hablarles la verdad, hasta lo querían matar. ¿Cierto? Que no te cause sorpresa si tú por decirle la verdad a alguien te lo eches de enemigo. A Jesús lo querían matar. A ti a lo mejor te van a hacer el fuchi. ¿Sí? No sé qué más te puedan hacer, pero no es sorpresa. Los hijos de Dios estamos expuestos que cuando le hablamos a las personas la verdad, no los podamos echar de enemigos, pero ¿sabe qué? No importa, usted y yo somos llamados siempre a predicar y a decir la verdad. Amén. Jesús decía, yo no vengo a decir lo que yo pienso, no vengo a hacer mi voluntad, no vengo a agradar a nadie ni a agradarme a mí mismo, vengo a agradar al Padre porque Él me envió. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, estamos viendo que Jesús los confrontó e hizo una distinción muy clara entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, e hizo una distinción muy clara entre los hijos que son de la carne, porque ellos decían somos descendientes de Abraham, y de los hijos que son verdaderamente legítimos, nacidos a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos descendían del patriarca Abraham, que era el fundador de la nación judía, y por lo tanto afirmaban que ellos eran hijos de Dios. Pero sus acciones, como lo acabamos de ver, demostraban todo lo contrario, ¿sí? Demostraban que eran verdaderos hijos, pero del diablo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vivían bajo la dirección de Satanás. Pero los verdaderos hijos de Abraham son fieles seguidores de Dios y no se comportaban como ellos lo hacían. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros como miembros de una iglesia, como miembros de un cuerpo de Cristo, por el hecho de venir aquí a la iglesia o ser parte del miembro del cuerpo de Cristo, no significa que somos realmente verdaderos hijos de Dios.
Eso nos da una membresía para la iglesia. El ser verdadero hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, el verdadero hijo de Dios es aquel que imita y obedece al Padre Celestial. Pablo lo dijo de una forma más clara todavía e hizo esta distinción entre los hijos de la carne y los hijos legítimos, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre los hijos de la carne y los hijos de la promesa. Gálatas capítulo 4, verso 22. Dice, porque está escrito, oiga, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava, dice, nació según ¿qué? Según la carne, mas el de la libre por la promesa, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está hablando de 2 tipos de hijos: los hijos de la carne y los hijos de la promesa. Y luego en el versículo 24, después de hacer la gran diferencia entre los 2 clases de hijos, me dice que esto es una alegoría. Dice, lo cual es una alegoría, en otras palabras, una ilustración o un ejemplo. Es lo que quiere decir la palabra alegoría. Es un ejemplo. Pues estas mujeres son, escuche bien lo que dice Pablo ahora, los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Y este monte Sinaí, que da hijos para esclavitud, Pablo lo identifica con ¿quién? Con Agar. Ahora, por favor, atención en esto, porque Pablo habla de una forma un poquito difícil de entender, y creo que estas son las partes en las que algunos de los otros apóstoles decían, y la misma Biblia da testimonio, de que Pablo había escrito algunas cosas que eran difíciles de entender, y una de esas yo creo que está aquí, porque compara a estas 2 mujeres con 2 montes, y a estas 2 mujeres las relaciona con 2 pactos. ¿Está conmigo? ¿Sí? Para que podamos diferenciar entre los hijos de la carne y los hijos de la promesa. Entonces, Agar, ¿qué monte representa? El monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Agar va a representar uno de los 2 pactos. Si Agar, escúcheme bien, representa el monte Sinaí, ¿qué pacto entonces está representando Agar? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? En el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? No nos vamos y nadie me dice qué pasó en el monte Sinaí, porque hasta hay película de esto, por favor. Claro, ahí fue donde subió Moisés y recibió las tablas de la ley, el antiguo pacto que nosotros conocemos como la ley, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces Agar representa el antiguo pacto de la ley representado por el monte Sinaí, que da hijos para esclavitud. Pero escúcheme bien, versículo 25, porque Agar, dice ahí, es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde, y agrega otro dato, a la Jerusalén actual. Cuando Pablo estaba diciendo estas cosas, a esa Jerusalén actual se estaba refiriendo, a la que hasta el día de hoy todavía existe. Dice, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, ¿sí? La Jerusalén actual
junto con sus hijos está en esclavitud. Recuerde usted que los judíos rechazaron a Jesús y escogieron a un malhechor, ¿cierto? Hasta el día de hoy para los judíos Jesús no ha venido y lo están esperando. Entonces, queramos o no, muchos de esos judíos siguen apegados al pacto antiguo. Por eso siguen en esclavitud. ¿Por qué? Porque quieren seguir guardando el Antiguo Testamento o el antiguo pacto dado a Moisés en el monte Sinaí, que es representado por Agar y que da hijos, pero en esclavitud. O sea que todos aquellos judíos religiosos ortodoxos que están queriendo vivir bajo la ley ciegamente del Antiguo Testamento, me está diciendo aquí la palabra que son hijos de esclavitud. A ver si me expliqué. Muy bien. Pero el verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba. ¿Cuál Jerusalén de arriba? Obviamente la Jerusalén celestial, la que va a descender según el Apocalipsis, ¿verdad? En los postreros tiempos. Esta Jerusalén celestial dice que es la madre de todos nosotros y ella es libre. Versículo Gálatas capítulo 4 verso 26. Pero mira, Hebreos 12, 22 me habla más de esta Jerusalén. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahí me dice el monte. Porque en Gálatas no me especifica el monte, nada más me dice del monte, pero no dice cuál, pero acá me dice cuál es el monte. Habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, hagamos pausa aquí a ver si estamos entendiendo. Pablo habla de hijos de la carne e hijos de la promesa. Y me dice que los hijos de la carne son hijos de esclavitud que han sido engendrados a través de una mujer llamada Agar, que representa un monte, que es el monte de Sinaí, donde fue dado el pacto de la ley a Moisés. ¿Estamos bien? Todos los que vienen de ese pacto y que quieren vivir conforme a la ley siguen esclavizados en el pecado, como quien dice, porque dice la Biblia que el que transgiere un mandamiento de la ley se hace acreedor de todos los demás mandamientos, o sea, rompe todos los demás, ¿sí? Entonces son esclavos todos los que están sujetos a este pacto. Por el otro lado están los hijos de la promesa, representados por ¿quién? ¿Qué mujer? Por Sara, Saraí, ¿verdad? La mujer de Abraham. Ella representa ¿qué monte? El monte, hablamos ahora el monte de Sión, la cual representa la Jerusalén no terrenal, sino la Jerusalén celestial. Y todos estos hijos que esta mujer o descendientes de esta mujer son hijos de la promesa, porque ya no representan el pacto antiguo de la ley, sino que se representa el pacto de la gracia a través de Jesucristo. Amén. Entonces, usted y yo, ¿por qué estamos viviendo? ¿Por bajo el pacto de la ley o el pacto de la gracia? El pacto de la gracia. Por eso es que no nos dejamos los carelitos aquí. Por eso es que no andamos todos barbudos como hacen los ortodoxos allá en Jerusalén, y los que han ido con nosotros se han dado cuenta de todo eso. Por eso es que no traemos aquí las cajitas o puestas acá las filacterías, ya me acordé, las filacterías puestas en nuestra cabeza como la traen los ortodoxos, porque la ley decía eso, escríbelas en tu frente. Y ellos lo toman así totalmente y traen la cajita aquí pegada en su cabeza, y ahí tiene las enseñanzas de la ley de Jehová.
¿Sí? Pero yo no he visto a ninguno de ustedes con cajita. ¿Cierto? Entonces, veamos por favor por qué está diciendo Pablo estas cosas que decimos. ¿Y para qué las dijo Pablo? Porque dices, bueno, y un monte, y un pacto, y la Jerusalén celestial, y la Jerusalén terrenal, y que la mujer esta, y la mujer la otra, y dices tú, y Pablo, ¿y qué querías aquí? ¿Tenías sueño o qué pasó? ¿No? Porque a veces sucede como que dices, híjole, como no lo estoy entendiendo, no sé si le pasa a usted, pero antes a mí me pasaba así, ya como que no lo entiendes muy bien, ay, me brinco y me voy más para adelante. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y nos brincamos un pasaje como que comúnmente no entendemos por qué se escribió y por qué está ahí, pero tiene un propósito. Y vamos a ver el propósito por el que Pablo está diciendo todo esto. Verso 29. Dice, Gálatas 4:29. Pero como entonces, estoy regresando a lo que estábamos leyendo, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, ojo, así también ahora. Y aquí me habla de la guerra espiritual. Hay una persecución, ¿se está dando cuenta? ¿Sí? Hay un conflicto del cual Pablo está hablando, que es un conflicto que se originó miles de años atrás, desde el tiempo de estas dos mujeres, Agar y Saraí. Todos sabemos el conflicto que hubo con ella, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el conflicto? Sara no podía tener hijos. La mujer aquella, la sierva de Abraham, tiene hijos porque Abraham se acostó con ella, ¿verdad? Sabemos de la historia. Y cuando la mujer concibe, comienza a burlarse de Sara. Y Sara entonces, sin quererse quedar así, porque cuando se están burlando de ti, pues tú tienes que responder y no me voy a dejar. Y Sara la empezó a afligir, ¿verdad? Conocemos la historia. Y llegó el momento en el que Agar tiene su hijo y después también Sara tiene su hijo, pero resulta ser que los dos muchachitos tenían conflicto. ¿Por qué? Porque el hijo de Agar se burlaba del hijo de Saraí y dice Saraí, no, esto no me está gustando, me la echas para afuera. ¿No dice así? Porque no va a heredar juntamente con mi hijo, el hijo de un siervo, de esta sierva. Y entonces, sabemos la historia, y le dijeron, aquí se rompió una taza, y no tenía casa, ¿verdad? Pero bueno, la mandaron para el desierto y ella agarró rumbo a su casa, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto esto. Entonces, escúcheme bien, este conflicto donde Ismael se burlaba de Isaac, ahora Pablo lo vuelve a rescatar. Y dice, así como sucedía en aquel entonces, ahora sucede esa guerra espiritual entre los hijos que son de carne y los hijos que son de la promesa. Entonces, ¿qué me está diciendo Pablo? Los hijos de la promesa son perseguidos por los hijos de la carne. Es lo que está enseñándonos Pablo aquí. Hay un conflicto, amados hermanos, hasta el día de hoy, y que puede ser un conflicto en el mundo. No solamente es un conflicto en el mundo, donde vemos que muchos quieren la muerte del pueblo de Israel, sino que también es un conflicto a veces en las iglesias, y no solamente en las iglesias, va más hondo o más íntimo en nuestras familias a veces, porque en nuestras familias también hay personas que hemos creído en la promesa, que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, y por haber sido renovados por el Espíritu Santo de Dios, usted y yo hemos dejado de ser esclavos del pecado, hemos dejado de ser hijos de la carne y venimos a ser ahora hijos de la promesa.
Pero los que están en mi casa, que siguen siendo esclavos del pecado y que no han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios y que no viven según el Espíritu Santo, sino que viven según la carne, estas personas comúnmente el enemigo las va a usar para perseguirnos a nosotros, para hacernos la vida de cuadros, para que me entienda, ¿sí? Para traer aflicción a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esas personas, acuérdese, esas personas están actuando según lo que les enseña su padre, según lo que el padre les habla al oído a estas personas, según lo que su padre les muestra. No es el Padre Celestial, porque si fuera el Padre Celestial les enseñaría las cosas que son de Dios, les enseñaría la voluntad del Señor. Pero como es el padre de este siglo, o el Dios de este siglo, el diablo, entonces les habla al oído, les enseña al oído, y ellos actúan conforme lo que el diablo les habla al oído, y entonces nos traen persecución a nosotros hasta el día de hoy, porque nosotros somos los que somos guiados por el Espíritu de Dios y ellos son los que son guiados por la carne. Entonces se crea un conflicto aún en casa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tenemos nuestra propia guerra espiritual en casa. Entonces, amados hermanos, una de las cosas que yo digo, bueno, y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer en esta situación? ¿Qué haríamos? Obviamente vamos a pelear, ¿verdad? Pero no con nuestras fuerzas, ¿sí? Tenemos que hacer una guerra espiritual y sabemos cómo pelear, porque nuestras armas no son carnales, dice la palabra, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Entonces sabemos que estamos en una lucha espiritual y solamente de una forma espiritual vamos nosotros a poder soportar esa persecución de aquella persona que quizás está cerca de ti escuchando la voz del diablo. ¿Sí? Porque Jesús lo dijo al principio, ustedes actúan conforme su Padre les está diciendo. ¿Sí? Todo lo que el Padre diablo te dice, te lo trae, tú actúas de esa manera. Escucha al Dios del cielo, pero la gente no puede escuchar al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque no hay lugar en sus corazones para la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, queramos o no, mientras las personas estén siendo guiados por su carne, va a haber aflicción, va a haber persecución. Entonces, mira lo que dice Pablo en el versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Wow, aquel conflicto se resolvió de esa forma, ¿verdad? Qué cosas, ¿no? ¿Será que tendríamos que resolverlo así nosotros ahora? ¿Será que en algunos casos es conveniente? ¿Usted qué dice? Es que a mí me llama la atención que Pablo se saca todo esto y nos trae este conflicto otra vez y dice, mira, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava, o sea, de aquellos que están viviendo en la carne, con el hijo, ¿verdad? De la libre, o sea, con el hijo de la promesa. Dios tiene grandes recompensas y promesas para aquellos que somos sus hijos. Pero esas promesas y esos planes, escúchame bien, que Dios tiene para aquellos que hemos creído en Él, pueden ser interrumpidos o entorpecidos por aquellos que no están haciendo la voluntad del Señor. Por eso el domingo yo le prediqué de Jairo, y qué bueno que usted vino el domingo y no se perdió esa prédica. Es más, le quiero exhortar a que no se pierda ni una enseñanza. ¿Sí?
Yo no sé usted, pero yo fui edificado grandemente el domingo. ¿Sí? Cómo a pesar de la interrupción que este hombre sufrió, él siguió adelante en su viaje de fe. A veces hay personas que vienen a interrumpirnos, que vienen a desenfocarnos, que vienen a sacarnos de la voluntad y de la conexión que tenemos con nuestro Dios. Y es ahí donde usted y yo, amados hermanos, tenemos que hacer lo que Jesús hacía, ¿verdad? Y lo que Jairo hizo, concentrados y escuchar al Padre. ¿Por qué? Porque si no escuchamos al Padre, entonces aquel que sabe que nos hemos desconcentrado, que nos hemos desenfocado, va a aprovechar ese momento de desconcentración para venir y tratar de lanzarnos a nuestro oído mentiras, porque Él es un experto en mentiras; dudas, porque Él es un experto en dudas; temor, porque Él es un experto en meternos miedo, en meternos tanta cosa, con tal de que nosotros no sigamos adelante y arrebatemos las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Echar fuera de nuestra mente, fuera de nuestra vida, todos esos pensamientos de la carne. Amén. ¿Qué pensamiento de la carne tienes últimamente? A ver, piénsale. ¿Qué pensamiento de la carne se te ha metido en el corazón últimamente? Aquí te lo están susurrando a la mente. ¿Qué pensamiento? No la vas a hacer. Te vas a quedar sin comer. Mira, te vas a enfermar. Esto, mira el otro, mira acá. Amados hermanos, cuando vengan este tipo de pensamientos, yo le quiero animar en el nombre del Señor a recordar lo que dice la palabra. No te olvides de ninguno de los beneficios. ¿Sí? No te olvides de sus beneficios. ¿Sí? Hablaba, y permíteme, Esteban, tomar este ejemplo. Hablábamos con Esteban en estos días porque el domingo él hizo algo hermoso, ¿cierto? El servicio estuvo hermoso el domingo. El testimonio que él dio en medio de la alabanza, que todo lo que sucedió, haga de cuenta que lo habíamos ensayado como 100 veces. Pero el Espíritu Santo tuvo el control. Él le inspiró esas palabras y todo aquello. Yo todavía me acerco, lo abrazo y le digo: Dios está contigo, Él va a abrir puertas, etcétera, Él va a proveer, etcétera, etcétera. Él se va gozoso a su casa, feliz, contento, radiante de hacer la voluntad del Señor, porque por fin se llegó el día de soltar las redes y decir: amén, te creo, Señor, y ya no me quiero estar hundiendo. Un ejemplo, ¿sí? En el vaivén de que sí, ahora sí, mañana no. Y se decide valientemente. Y al otro día, el carro, ¡pum!, explota el motor. Así es. La hija se va y de repente, ¡pum!, que ya no quiere jalar, como la cucaracha que ya no quiere caminar. Llega el mecánico, ya no sirve el carro. ¿Por qué no? Pues los pistones por allá y no, un desastre, se deshizo. ¿Sí? Y es ahí donde dices: bueno, y acabo de hacer algo correcto y mira. ¿Sí? Y hablábamos por teléfono, ¿no? Y me decía mi hermana amigo: pastor, anímelo, dígale que sonríe, que dance en toda temporada como cantamos aquí, ¿verdad? Y yo le digo: sí, Esteban, ahora es donde el canto de danzando en cada temporada es donde pasa de la dicción a la acción. Ahí es donde la palabra se tiene que hacer viva, ¿cierto? ¿Sí? Hay otro canto que cantamos: siempre a tiempo, tiempo, a tiempo estás. Y a veces estamos bien preocupados porque el Señor se está tardando. Y el chanclas ahí bien vivo, ahí gritándote. Echa fuera a la esclava. Echa fuera a ese esclavo. ¿Sí? Te está gritando. Entonces yo le decía, y creo que esto olvidé decirlo, se lo decía a mi esposa, le dije: le tengo que decir a Esteban esto, y qué bueno que te lo estoy diciendo desde acá. Acuérdate de cómo el Señor sacó de tu riñón esa piedra. ¿Cierto? Ahí es lo que tienes que hacer. Acordarte de esos momentos cuando venga la lucha. Decir: mira, Señor, aparentemente aquí tengo una pérdida, pero anteriormente me diste una ganancia muy grande y quizá más de la que estoy perdiendo.
¿sí? Eso significa que estás conmigo. Pero así como me gocé en aquel momento, me puedo gozar en este momento también, porque tú eres mi Dios en las buenas y en las malas. Amén. Gloria al Señor. Terminamos, por favor. 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Cuántos pueden decir esto? Amén. No somos hijos del diablo. No estamos esclavos del pecado. No. Hemos sido libertados del pecado. Y ahora todos los que hemos sido libertados del pecado, de acuerdo a las palabras de Jesús, dice que somos hijos de Dios, hijos de la promesa. Y los hijos de la promesa somos verdaderamente libres. Amén. Gracias al Señor. Cuando Jesús habló de que somos verdaderamente libres, quiero decirte que Él habló de una libertad diferente a la que el mundo esperaba que Él les iba a dar. Porque Él no habló de una libertad que viene a través de la guerra. Él habló de esa libertad que viene no a través del poder. Él no habló de esa libertad que viene por medio de la sumisión. No. Él habló de una libertad, amados hermanos, que no viene bajo el miedo o bajo el dominio o la opresión, sino que Él habló de una libertad que viene a través de la rendición, a través de rendirnos a Él, ¿sí? No es a través de posesiones, sino a través de ser generosos, ¿sí? Por lo tanto, Dios desea que usted y yo, más que esclavos, seamos sus hijos, ¿cierto? Y quiere, escúchame bien, que estemos gobernados no por el legalismo, no por pensamientos extraños, sino que estemos gobernados por su amor. No estemos gobernados por el miedo, tampoco por el temor, sino que estemos gobernados por su Espíritu Santo. Amén. Porque hemos sido liberados de nuestra propia culpa, ¿cierto? Hemos sido perdonados, escucha bien esto, nosotros hemos sido perdonados por el único que nos podía condenar. Eso se llama verdaderamente libres. Porque el único que podía arrojar la piedra en contra de nosotros y arrastrarnos y pegarnos y dejarnos ahí en el suelo apedreados, el único que lo podía hacer en vez de condenarnos nos perdonó. Somos verdaderamente libres, aleluya. Tenemos la libertad de orar, de levantar nuestras manos, la libertad de amarle a Dios, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos la libertad de servir al Señor con todo nuestro corazón. Por lo tanto, tú y yo somos verdaderamente libres. Aprovechemos esa libertad con la cual el Señor nos ha hecho libres y sirvamos al Señor de todo corazón. Porque no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por libertarnos y gracias porque aunque tú eres el único que nos puedes condenar, tú has decidido perdonarnos. Y gracias por tu perdón, Señor. Gracias de verdad porque la mayoría de nosotros merecíamos la cruz. Todos merecíamos esos clavos, todos merecíamos ese lugar, pero tú lo tomaste por nosotros, Jesús, para libertarnos del pecado. Y el día de hoy tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Y tenemos la libertad, oh Señor, de poder adorarte, de poder exaltarte y de poder venir ante el trono de tu gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Padre, permítenos entonces aprovechar ese privilegio, esa libertad
de que ya no hay un velo, Señor, que nos separe y que podemos venir a tu presencia, doblar nuestras rodillas, encontrarnos contigo, tener comunión y escuchar tu voz, y que nos muestres, así como a Jesús, lo que tú quieres que nosotros oigamos, para que podamos actuar conforme a lo que tú nos muestras, oh Señor, y no solamente conforme a lo que oímos, sino conforme a lo que tú nos vas revelando en tu palabra. Señor Jesús, habla nuestras vidas, revélanos, Señor, tu gloria, como dice un canto. Queremos ir más allá, oh precioso Señor, revélanos tu gloria cada día más. Revélanos tu gloria cada día más. Señor, queremos conocerte más. Afina nuestros oídos para conocer más de ti. Como decía el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Afina mi oído, Señor, para escuchar tu palabra. Afina mi oído para echar fuera de mí, Señor, todos los pensamientos esclavos, para echar fuera de mi mente, Señor, todos los pensamientos que traen persecución, todos los pensamientos que traen aflicción. Afina, Señor, nuestros oídos. Somos hijos de la promesa. Tenemos que escuchar tu voz, tenemos que escuchar tu palabra, tenemos que ser guiados por lo que tú nos muestras, no por lo que estamos oyendo simplemente, porque nuestros oídos no oyen todo el tiempo lo correcto. Hay voces extrañas que nos gritan, hay voces extrañas que nos confunden, hay voces extrañas que ponen temor, que ponen miedo en nosotros, hay voces extrañas que nos interrumpen, Padre, el proceso que tú estás haciendo en nuestra vida. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús que nos levantes, Padre, que nos muestres tu gloria, que afirmes, oh Dios, nuestros pensamientos, que afines nuestro oído, que muestres tu gloria, Dios, y nos permitas hacer tu voluntad, Señor. Que nuestro viaje de fe nada ni nadie lo pueda interrumpir, Padre. Quiero seguir caminando este viaje de fe. Quiero llegar a la casa, Señor, donde tú me estás esperando. Pero no quiero llegar, Señor, con manos vacías. No quiero llegar, Señor, diciendo no lo pude lograr. Me quedé a la mitad. Escuché a mis enemigos. Escuché a los que me causaban persecución. Escuché a los que me desanimaban. Escuché a los que me condenaban. Escuché a los que me acusaban. Escuché a los que me criticaban. Escuché a los que me murmuraban. No, Señor, no, quiero hacer tu voluntad y quiero escucharte a ti, Padre Celestial, y quiero levantarme, Padre, y seguir adelante, Señor Jesús, sin dar lugar al enemigo en nuestras vidas, Padre. Oh, haz de mí un verdadero adorador. Haz de mí un verdadero adorador, con vestidos de amor. Quiero contemplar tu rostro, Padre. Ven a ungir mi ofrenda de amor. Yo te doy mi corazón, mi Dios, mi Padre. Haz de mí un verdadero adorador. Haz de mí un verdadero adorador, con vestidos de amor. Quiero contemplar tu rostro, Padre. Ven a ungir mi ofrenda de amor. Yo te doy mi corazón, mi Dios, mi Padre.
haz de mí un verdadero adorador. Haz de mí un verdadero adorador, con vestidos de amor. Quiero contemplar tu rostro, Padre. Ven a ungir mi ofrenda de amor. Yo te doy mi corazón, mi Dios, mi Padre. Haz de mí un verdadero adorador. Haz de mí un verdadero adorador. Haz de mí un verdadero adorador.